Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Buenas noches, hermanos en la fe de Jesucristo. Yo me siento un privilegiado una vez más de poder estar aquí en este canal esta noche para que juntos usted y yo podamos abrir la palabra de Dios y leer algunos versículos y que podamos juntos meditar en el mensaje que Dios quiere para los hombres, ha querido dar a los hombres, el mensaje del Evangelio, el mensaje de buenas nuevas que hemos venido predicando durante las últimas semanas. Así es de que bienvenidos en esta noche y si usted tiene una Biblia con usted, me gustaría que fuera al libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia después de Génesis, Éxodo después y capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Vamos a leer una historia del pueblo de Israel que probablemente usted ya conoce. Es una historia muy conocida. Es la historia de cómo Moisés intentaba, por mandato del Señor, liberar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de la sumisión en Egipto y trataba pues de convencer o de hablar con el faraón para que dejara ir a su pueblo, al pueblo de Israel. Y en una de estas ocasiones ya Jehová había dicho a Moisés que iba a mandar una plaga destructora que iba a matar a los primogénitos de todo egipcio. Y mandó al pueblo de Israel a una comisión muy especial, una comisión que instrucciones que darían después lugar a este simbolismo, a estas imágenes que nos hablan del sacrificio del Señor Jesucristo y de su sangre preciosa derramada en la cruz. Así es que si leemos a partir del capítulo 12 y versículo 5, Dios está ya dando ya las instrucciones al pueblo de Israel acerca del tipo de animal que había que sacrificar y cuya sangre había que derramar. Y dice en el versículo 5 del capítulo 12, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, en el marco de la puerta. Esa celebración se iba a conocer más tarde como la Pascua de Jehová. Vemos en el versículo 11, al final del versículo 11, es la Pascua de Jehová. Versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y al final del pasaje, digamos, en el versículo 23, leemos, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Qué historia más interesante. Habla de un sacrificio, de que los habitantes de Israel tenían que sacrificar a un animal, que podía ser un macho cabrío o una oveja. Y había que desgollarlo y derramar su sangre. Y la sangre, que es preciosa para Jehová, para Dios, había que ponerla con un hisopo, con una especie de brocha, en el marco de la puerta, en los 2 postes y en el dintel de la puerta, en el transversal. De manera que cuando el ángel que iba a destruir a todos los primogénitos del pueblo de Egipto iba a ver esa sangre en la puerta, iba a pasar de alto. Entonces es el significado de la Pascua, que Jehová pasó por alto, no tomó en cuenta. Los habitantes que estaban ahí fueron preservados, fueron salvos de muerte, los que estaban en la casa en donde estaba puesta la sangre. Y eso nos habla
Es un simbolismo, son imágenes que nos hablan de lo que más tarde fue el Cordero de Dios, que es Jesucristo. Y eso es lo que ahora queremos compartir en esta tarde. Jesucristo es ese Cordero de Dios. Ya no el Cordero que fue sacrificado para salvaguardar la vida de los hebreos, de los egipcios allá en Egipto, sino que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa es la idea. El sacrificio de Cristo es eso, es la ofrenda de Dios, es la ofrenda para Dios que satisface enteramente la justicia de Dios, para salvar a aquellos que ponen su fe en Él. Entonces, si yo pudiera darle un título a esta predicación, yo diría que podríamos hablar de la potestad o del poder o de la autoridad que hay en la sangre de Jesucristo. Y para ilustrar esto, vamos a leer 2 o 3 versículos más que nos van a ayudar a ver pues, la importancia para Dios, primeramente. La importancia para Dios de lo que es el hecho de que Jesús, su Hijo amado, derramó su sangre en la cruz. Su sangre que es preciosa para Dios el Padre y que espero que también, porque en esta noche lo sea para usted también, para que la sangre de Cristo sea tan preciosa para usted como lo es para todos aquellos que hemos creído en su obra, en su muerte para redención y para perdón de pecados. De manera que yo quisiera que leyéramos algunos versículos, primeramente en Romanos, el libro de Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3 y versículo 25. Romanos capítulo 3 y versículo 25. Vamos a leer a partir del versículo 24 por el contexto. A partir del versículo 23, por el contexto. Veamos. Dice, por cuanto todos pecaron, está hablando de usted y yo, de todo el mundo, de todas las generaciones. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el veredicto de Dios. Lo hemos dicho ya, hemos citado ya este versículo muchas veces durante todas estas semanas. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque usted y yo somos pecadores delante de Dios. No delante de los hombres. No estamos hablando aquí de la justificación suya o mía delante de los hombres. Estamos hablando en forma vertical de nuestra justificación con Dios el Padre. Estamos bajo condenación porque somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos estar y ver su gloria, no podemos estar en su presencia. Pero el pasaje no termina en el versículo 24 y leemos este versículo maravilloso, versículo 25, y dice, a quien Dios, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su sangre, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente. Y versículo 25 es el que yo quería hablar. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Por medio de la fe en su sangre. Dios puso como propiciación. Como propiciación. ¿Qué significa esta palabra propiciación? La palabra propiciación significa una acción que es agradable a Dios para satisfacer la justicia de Dios. Es una acción que es agradable a Dios para satisfacer su justicia. La obra de Jesucristo, su Hijo, en la cruz, satisfizo completamente a Dios. El Señor Jesucristo, cuando estaba clavado en la cruz, clamó a gran voz diciendo, consumado es. La obra está completa. No hay más que agregar. Y esa obra de Jesucristo llenó de satisfacción al Padre. Cristo cumplió a la perfección la obra, la comisión que el Padre le encomendó hacer cuando Él vino a esta tierra convirtiéndose en hombre.
siendo Dios mismo. Se convirtió en hombre para poder ser una ofrenda, para que Él pudiese convertirse en el Cordero de Dios, en el Cordero de Dios que iba a ser inmolado, sacrificado, para la satisfacción de la justicia de Dios. Entonces hemos leído aquí en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y aquí estamos hablando de la potestad de la sangre del Señor Jesucristo, por medio de la fe en su sangre. Entonces, la sangre de Jesucristo es propiciación por medio de la fe en su sangre. Es propiciación, es algo que es agradable delante de los ojos de Dios y que satisface su justicia. Satisface su justicia. Pero la sangre de Jesucristo no solo es la propiciación, sino que también es la redención. Veamos también en Efesios, en el libro de Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1 y versículo 7. Versículo 7. El apóstol Pablo está haciendo referencia al Señor Jesucristo, que es llamado el amado en el versículo 6, y dice, en el amado, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, la sangre de Jesucristo tiene esa autoridad, esa potestad de redimirnos delante de Dios. La palabra redención hemos ya mencionado más de alguna vez que significa hacer un pago para satisfacer. Cristo es el redentor de nuestras vidas y nosotros, los que hemos creído, hemos sido redimidos. Él pagó con su sangre el precio para rescatarnos del lugar en donde estábamos. Porque Cristo Jesús vino al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Ese fue el propósito de su venida, para buscar y para salvar los que se habían perdido. El Señor, pues, no es solo la propiciación, es también la sangre de Jesucristo, no es solo la propiciación, es también el agente redentor, es la ofrenda, el pago. El Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvarle a usted, mi amigo o mi amiga. Una ofrenda para salvarle a usted. Y esa ofrenda es agradable delante de Dios. Y entonces se convierte en propiciación por sus pecados. La sangre de Jesucristo entonces nos redime para perdón de pecados. Eso es lo que hemos leído acá en el versículo 7 en Efesios 1. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Mi tiempo avanza. Pero la sangre del Señor Jesucristo no solo es la propiciación, no solamente es el agente redentor delante de Dios, es también el agente purificador. Es el agente purificador. Yo quisiera que leyéramos en Primera de Juan, casi al final de sus Biblias, Primera de Juan, después de Hebreos, Primera de Pedro, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, luego Primera de Juan, capítulo 1. Hemos leído bastante en los capítulos 1 esta tarde. Versículo 7, al final del versículo 7. Dice el versículo, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces la sangre de Jesucristo es el agente, el agente que nos purifica delante de Dios.
porque nuestra naturaleza nos condena, a usted y a mí. Nosotros hemos heredado esta naturaleza de nuestros padres y no podemos quitárnosla de encima. Y la consecuencia del pecado, que es la muerte. Dice un versículo en el Antiguo Testamento que toda alma que pecare morirá. Y eso es el veredicto de Dios. Entonces, Dios el Señor Jesucristo, por medio de su obra y por medio de su sangre derramada en la cruz, nos redime, nos perdona, nos hace el pago por nuestra culpa para perdón de pecados. Y entonces la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Yo quisiera que esta noche usted pudiera realizar la facultad, el poder que tiene la sangre de Jesucristo. Por muy oscuros o por muy terribles que sean los pecados de cualquier persona, la sangre de Jesucristo es capaz de perdonarlos. Tiene esa facultad de perdonar los más grandes pecados, a los más grandes pecadores. Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, aquellos hombres y mujeres culpables, condenados delante de los ojos de Dios, sin ninguna facultad para presentar ningún sacrificio de nosotros mismos, ninguna obra que pueda satisfacer a la justicia de Dios, ninguna obra que pueda ser propicia para Dios. Nada puede ser propicio para Dios, adecuado para Dios, de acuerdo, para satisfacer su justicia. Nada más la sangre de Jesucristo. Y su sangre, cuando usted pone la fe en la obra de Cristo, cuando usted pone su fe con todo su corazón, creyéndole a Dios, que Cristo dio su vida por usted, que el sacrificio de Cristo fue por usted, y ponga usted ahí su nombre. Entonces, Dios le promete que le va a salvar. Dios le promete que le va a salvar. Y su palabra lo dice, y hablamos en la vez anterior acerca del poder de su palabra. Y la palabra dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Para los que, por medio de la fe en la sangre que Cristo derramó en la cruz. Entonces, la sangre de Cristo es propiciación para satisfacer la justicia de Dios. La sangre de Jesucristo también es redención. Es lo que nos permite, en quien tenemos redención por medio de su sangre. Es por medio de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que tenemos redención, pago de nuestras culpas. Hemos sido redimidos por su sangre preciosa. También decíamos que la sangre de Cristo es el agente que nos purifica. Es el agente, es el medio que purifica a los hombres que creen por fe en Cristo. Y para terminar, amigos, yo quisiera nada más citar un versículo en el libro de Isaías, capítulo 1 de nuevo. Isaías 1, un versículo muy conocido también. Isaías capítulo 1 y versículo 18. Y con esto voy a concluir. Este versículo es en verdad un llamado. Es un llamado que Dios hace a usted para que usted considere, para que usted medite en lo que va a escuchar. Y el versículo dice esto, Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice, Jehová le invita y le dice, venid luego, dice Jehová. Venid luego. Dice Jehová, y estemos a cuenta. Usted y yo, sin Cristo, no estamos a cuenta con Dios. Estamos en desconciliados. Estamos separados a causa del pecado. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mi amigo y mi amiga,
yo quisiera que usted, invitarle a que usted considerara esta noche, y con esto termino, el poder que hay en la sangre de Jesucristo. Si usted pone su fe en la obra de Cristo en la cruz, y usted cree con todo su corazón que Cristo dio su vida y derramó su sangre preciosa por usted, entonces usted puede venir a salvación aún esta misma noche. Es el llamado que Dios le hace. Venid pues, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ojalá que estas palabras sencillas, fundamentales en la doctrina bíblica, fundamentales en el mensaje del Evangelio, puedan tocar sus corazones. La lectura de los versículos que acabamos de leer, que pueda tocar su corazón, y que, ¿por qué no esta noche? Más de alguno pueda venir al conocimiento y a la aceptación de Cristo como el Salvador de sus vidas, y confiarse en el poder que hay en la sangre preciosa que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz. Así es que lo dejamos acá, y pues tengan muy buenas noches.